Buenas noches, maestro. En esta exposición hablaré sobre tres diferentes tipos de motores: los motores asíncronos, síncronos y universales. Motores asíncronos. Los motores asíncronos o de inducción es uno de los tipos de propulsores que podemos encontrar en los coches eléctricos. Se diferencian de los demás en que su estator produce una velocidad electromagnética mayor que la velocidad de giro del rotor. Es la mejor opción si buscas que genere poco ruido o vibraciones, un bajo costo y, sobre todo, que sea fiable y eficiente. ¿Qué es un motor asíncrono? Existen dos grandes familias de motores en los vehículos eléctricos: los síncronos y los asíncronos. Ambos son capaces de transformar la energía eléctrica rotativa en energía mecánica, pero lo hacen de distinta forma. Los asíncronos son motores de corriente alterna, en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator, con el fin de producir la torsión del rotor. Por tanto, se necesita una comunicación mecánica como en el caso de los motores síncronos. Se componen básicamente del rotor, que puede ser de jaula de ardilla o bobinado, y de un estator, donde se alojan las bobinas inductoras, que son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados. ¿Cómo funciona? Cuando se aplica una corriente alterna trifásicamente en las bobinas inductoras, se origina un campo magnético giratorio denominado campo rotante, que envuelve al rotor en estado de reposo. En este instante se produce el efecto Laplace. Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza de lo que lo tiende a poner en movimiento. Ese campo magnético que sigue el movimiento del campo estatórico es lo que da lugar al par motor, el encargado de hacer que el rotor gire. Como existe una diferencia entre las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante, y al no existir posibilidad de que los magnetismos se alineen, el rotor sigue girando. La ventaja de este tipo de motores es su capacidad de generar un par de motor constante. Además, no provoca emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Son fiables y económicos. Sin embargo, su densidad de potencia es baja, al igual que su par de arranque, y existe en ellos un posible riesgo de sobrecarga. ¿Cómo han evolucionado? Para conocer el origen de este tipo de motores hay que remontarse a 1824, cuando el físico francés François Arago formuló la existencia de campos magnéticos rotatorios. Años más tarde, en 1879, el matemático estadounidense Walter Bailey logró el primer motor de inducción primitivo y demostró ante el Physical Society de Londres la posibilidad de producir una rotación mediante las corrientes inducidas en un disco de cobre. Sin embargo, fue el ingeniero de origen serbócrata Nikola Tesla quien pasaría a la historia como el inventor del motor asíncrono, ya que fue él quien construyó y patentó por primera vez este tipo de motores. Los primeros que se fabricaron eran bifásicos y con polos salientes en el estator, y salían alimentados con dos corrientes desfasadas 90 grados en el tiempo y dos devanados desfasados en el espacio. El empresario e ingeniero George Westinghouse se dio cuenta del potencial de estos motores y compró rápidamente la patente de Tesla. En 1893, durante la Feria Mundial de Chicago, la fábrica de Westinghouse presentó el motor bifásico de 300 cv, 12 polos a 220. Aquel motor, toda una proeza para la época, se alimentaba mediante dos alternadores monofásicos de 500 cv y 60 hz, acoplados mecánicamente en el mismo eje, pero desplazados 90 grados eléctricos para generar una tensión bifásica. Entre 1888 y 1895 se desarrollaron fuentes de potencia de 2 y 3 fases. Los estatores con embobinados distribuidos. Se introdujeron los rotores de jaula de ardilla. Después, y hasta 1970, los esfuerzos se centraron en mejorar la calidad del acero, el aislamiento y las características de construcción. Todo ello se tradujo en motores más reducidos, pero no llevaron necesariamente a mejoras en la eficiencia de su funcionamiento.
En la actualidad, los fabricantes producen motores asíncronos de alta eficiencia, usando para ellos varias vías. Por ejemplo, se está utilizando más cobre en los embobinados del estator. El acero se hace de un calibre especialmente fino con el objetivo de reducir las pérdidas de corriente parásitas en el motor. Se incrementa la longitud del núcleo del rotor y del estator para minimizar la densidad del flujo magnético en el entrehierro, lo que reduce las pérdidas del núcleo. Y un largo etcétera. ¿Qué son los motores síncronos? Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de Ca. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de rotación de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida con esa velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el sector del motor que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo. La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros mencionados es n igual a 60 por F entre P igual a 120 por F y P, donde F es frecuencia de la red a la que está conectada la máquina. P es el número de pares de polos que tiene la máquina. N es la velocidad de sincronismo de la máquina, revoluciones por minuto. Por ejemplo, si se tiene una máquina de 4 polos, 2 pares de polos, conectados a una red de 50 Hz, la máquina operará a 1500 revoluciones por minuto. Funcionan de forma muy similar a un alternador. Dentro de la familia de motores síncronos debemos distinguir los motores síncronos, los motores asíncronos sincronizados, los motores de imán permanente. Los motores síncronos son llamados así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. Ahora, ¿qué es un motor universal? El motor monofásico universal, o simplemente motor universal, es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Es similar a un motor en serie de corriente continua, con muchas y variadas modificaciones. Los núcleos polares y todo el circuito magnético están construidos con chapas de hierro al silicio aisladas y apiladas para reducir las pérdidas de energía por corriente parásitas que se producen a causa de las variaciones del flujo magnético cuando se conecta a una red de corriente alterna. Menor número de espiras en el inductor con el fin de no saturar magnéticamente su núcleo y disminuir así las pérdidas de corriente por Foucault y por histeresis. Aumentar la intensidad de corriente y, por lo tanto, el par de motor y mejorará el factor de potencia. Mayor número de espiras en el inducido para compensar la disminución del flujo debido al menor número de espiras del inductor. Funcionamiento. Corriente continua. En corriente continua es un motor serie normal con sus mismas características. Al invertir la corriente continua del motor en serie, el sentido de rotación permanece constante. Si se aplica corriente alterna en el motor en serie, el flujo de corriente en la armadura y en el campo se invierte simultáneamente. El motor seguirá girando en el mismo sentido. Corriente alterna. Cuando el motor universal es conectado en corriente alterna, su flujo varía cada medio ciclo. En la primera mitad de la onda de corriente alterna es denominada positiva. Aquí la corriente en los devanados de la armadura tiene la dirección igual a las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, mientras que el flujo producto del devanado del campo tiene sentido de derecha a izquierda. Así que el par desarrollado por el motor es contrario de las manecillas del reloj. En la segunda mitad de la onda de corriente alterna, denominada negativa, el voltaje aplicado invierte su polaridad. Asimismo, la corriente cambia su dirección y ahora está de derecha a izquierda. También el flujo producido de los polos está dirigido ahora de izquierda a derecha. El par de arranque no cambia su dirección, puesto que en la mitad negativa se invierten tanto las direcciones de la corriente como la del flujo.
De esta manera se comporta de manera semejante a un motor serie de corriente continua, como cada vez se invierte el sentido de la corriente, lo que hace tanto el inductor como el inducido, con lo que el par de motor conserva su sentido. Tiene menor potencia en corriente alterna que en continua, debido a que en la alterna el par es pulsatorio. Además, la corriente está limitada por la impedancia, formada por el inductor y la resistencia del bobinado. Por lo tanto, habrá una caída de tensión debido a reactancia cuando funcione con corriente alterna, lo que se traduciría en una disminución del par. Mayor chispeo en las escobillas cuando funciona en corriente alterna, debido a que las bobinas del inducido están atravesadas por un flujo alterno cuando se ponen en cortocircuito por las escobillas, lo que obliga a poner un devanado compensador en los motores medianos para contrarrestar la fuerza electromotriz inducida por ese motivo. Bueno, con esto doy concluido mi exposición. Muchas gracias por su atención, maestro. Que tenga una bonita noche.